El viernes 31 de marzo de 2006 era el preámbulo de las vacaciones de primavera. Para festejar, Brian, un estudiante de medicina de la Universidad Estatal de Ohio, y un grupo de amigos se reunieron en el bar en el que acostumbraban departir. Luego de un tiempo, Brian abandonó el grupo. Ninguno de ellos imaginó que lo que sucedió esa noche daría un giro de 180 grados a sus vidas. Ese viernes, antes de reunirse con sus amigos, Brian y su padre Randy cenaron juntos para celebrar. Durante el encuentro, Randy notó que Brian estaba exhausto, estaba agotado porque la noche anterior y toda la semana dedicó mucho tiempo estudiando para algunos exámenes importantes. Eran las 9 de la noche. Después de cenar con su padre, Brian se reunió con su amigo Florence en el bar Ugly Tuna Saloon, al suroeste de la universidad en la calle High en Columbus. Brian y su amigo Florence fueron de bar en bar. En cada parada tomaron un trago de licor fuerte, según Florence. Después de la medianoche, Brian y Florence se encontraron con Meredith, una amiga de Florence, quien los llevó de regreso al bar Ugly Tuna, donde iniciaron su festejo. Se quedó con ellos para lo que sería la última ronda. Mientras departían animadamente, Brian se separó del grupo. Al darse cuenta de que Brian no estaba, Florence y Meredith lo buscaron. Lo llamaron con insistencia sin obtener una respuesta positiva. A las 2 de la mañana el bar cerró, así que Florence y Meredith salieron para esperar a Brian. Observaban cómo poco a poco los clientes del bar salían, pero Brian no aparecía, no estaba en la multitud. De igual forma les pareció normal, pensaron que Brian, cansado, había regresado a su apartamento sin avisarles. Pero lo más inquietante de todo es que esa noche Brian no llegó a su apartamento. Cuando el padre de Brian notó su ausencia, lo llamó al móvil, pero el chico no contestó. Para él era muy raro ese comportamiento. Su hijo nunca se quedaba fuera de casa sin avisarle. De inmediato llamó a la novia, pero ella tampoco tenía noticias de él. A ella también le extrañó que Brian no hubiera llegado. Él no acostumbraba a ausentarse, así que también le timbró insistentemente a su celular, sin obtener ninguna respuesta. Así transcurrió todo el fin de semana, y el paradero de Brian era todo un misterio. Llegó el lunes, Brian no aparecía, no había noticias suyas, no se reportaba con su padre, su novia o alguno de sus amigos. Ese lunes precisamente, Brian y su novia viajarían a Miami. Era un paseo que tenían planeado desde hacía muchos meses. La desesperación invadió el corazón de Randy, y como habían pasado tantos días, reportó la desaparición de su hijo. La policía de Columbus se encargaría de la búsqueda de Brian. El primer lugar que visitó la policía fue el Ugly Tuna Saloon, el bar en donde Brian fue visto por última vez. El bar estaba ubicado en una zona muy peligrosa, con una tasa de alta criminalidad. Para vigilar el sector, la policía había instalado muchas cámaras de seguridad para monitorear constantemente esa área. Los oficiales solicitaron los videos de lo ocurrido esa noche. En las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas, se observó a Brian, a Florence y a Meredith subiendo las escaleras mecánicas hasta la entrada principal del bar a la 1:15 de la mañana. Luego, alrededor de la 1:55 de la mañana, Brian fue capturado por la cámara mientras hablaba con dos mujeres, seguido por su ingreso al bar. Después, Brian desapareció para siempre. Para responder estas incógnitas, surgieron muchas hipótesis. Según la policía, Brian no quería ser reconocido. Tal vez se habría cambiado de ropa o se colocó un sombrero y agachó la cabeza para no ser identificado por las cámaras. ¿Será que salió del edificio por otra ruta? A lo mejor utilizó la puerta de servicio, a la que generalmente no tienen acceso los clientes. Esta puerta daba directo a un lote de construcción. El terreno era de difícil acceso para cualquier persona. Los oficiales presumen que a Brian le sería complicado moverse en este sitio, pues recordemos que su amigo Florence dijo que él había consumido mucho licor. Desesperados e impotentes por no tener noticias positivas, el padre, la novia y los amigos de Brian esperaban ansiosos cualquier información que diera cuenta de lo que había ocurrido, pero nada, todo seguía igual. En vista de que no encontraban a Brian ni el rastro de él, la policía de Columbus tuvo que ampliar el área de búsqueda. Teniendo en cuenta que todas las ciudades de Ohio tienen dispuestas muchas cámaras, los oficiales se dieron a la tarea de revisar una a una para encontrar alguna señal del paradero del joven, pero todo fue inútil, no lo encontraban. La búsqueda tenía que ser minuciosa, no podían dejar escapar ningún detalle. Alguna huella que los llevara a Brian
sería de gran ayuda para lograrlo. La policía empleó perros de rastreo, inspeccionaron todos los contenedores de basura, incluso ingresaron a las alcantarillas. También imprimieron volantes con la foto y los datos de Brian que se repartieron entre los vecinos y transeúntes. Tenían la esperanza de que alguien lo hubiera visto, lo reconociera y les diera información. Todo el esfuerzo parecía en vano. Todo seguía como al inicio de la investigación. Los oficiales fueron al apartamento de Brian. Su auto seguía parqueado afuera. Lo inspeccionaron y no hallaron nada relevante para la investigación. Sus pertenencias estaban intactas. Su cuenta bancaria y tarjetas de crédito permanecían inactivas. Después de buscar a millas de distancia del bar y en todas las direcciones, la policía planteó otra hipótesis. Hacía pocos meses había fallecido la madre de Brian, lo que les hacía pensar que él quisiera estar solo para hacer su duelo. Pero su padre estaba convencido de que su hijo no haría algo así. Sin embargo, la desaparición de Brian era un misterio. ¿Será que su desaparición no fue voluntaria? Los oficiales de policía no se daban por vencidos. Entonces, decidieron someter al detector de mentiras a todas las personas, incluido su padre, que tuvieron contacto con Brian esa fatídica noche. El padre de Brian, Meredith, al igual que sus amigos, aceptaron el examen, pero Florence, quien acompañó a Brian toda esa noche, no lo aceptó. ¿Será que Florence ocultaba algo y temía que lo descubrieran? Las dos mujeres quienes hablaron con Brian esa noche antes de su desaparición y que luego fueron identificadas, dijeron en 2009 que en ese entonces no les habían solicitado la prueba. La novia de Brian no aceptaba su ausencia. Todas las noches, como ritual, antes de acostarse, lo llamaba al celular. Así lo hizo por mucho tiempo. La llamada se iba al buzón de mensajes inmediatamente, pero una noche, en el mes de septiembre, el teléfono timbró 3 veces. Para su novia, esto fue una buena señal. Se abría una luz de esperanza para todos. Pero desafortunadamente, Cingular, el proveedor inalámbrico de Brian, dijo que lo que ella escuchó podría ser una falla en el sistema. La búsqueda de Brian continuaba. Su padre, Randy Schaefer, quien recientemente había sufrido la muerte de su esposa, no desfallecía. Él tenía fe de que lo encontraría. Incluso, se contactó con un psíquico quien le dijo que el cuerpo de Brian estaba en el agua cerca del muelle de un puente. Así que él, junto con Derek, el hermano menor de Brian, en compañía de otras personas interesadas en el caso, compraron botas y pasaron gran parte de su tiempo libre a orillas del río Olentangy, que atraviesa Columbus, adyacente a las instalaciones de la Universidad de Ohio. Todo fue en vano. Brian no aparecía. Esta posibilidad llevó a la policía a considerar brevemente la muy discutida teoría de que se tratara de un crimen cometido por el asesino de la cara sonriente. Pero esta hipótesis fue descartada, ya que el cuerpo de Brian no aparecía, contrario a cómo opera el asesino de la cara sonriente. Él nunca oculta a sus víctimas. Una nueva tragedia se sumaba a la desaparición de Brian. 2 años después del suceso, el señor Randy Schaefer estaba en el patio de su casa. Limpiaba unos escombros cuando una fuerte tormenta desgajó una rama muy pesada de un árbol que lo impactó en la cabeza y acabó con su vida. Murió sin tener noticias de su querido hijo. A la mañana siguiente, los vecinos del señor Schaefer encontraron su cuerpo e informaron a la policía. Luego de las honras fúnebres del señor Schaefer, se publicó un obituario en internet. Seguido apareció un libro de condolencias y, en uno de los escritos, algo que nadie esperaba. El mensaje decía: para papá, con mucho amor, Brian. De inmediato rastrearon el mensaje. Lo ubicaron en las Islas Vírgenes en Estados Unidos. Esto generó muchas especulaciones. ¿Será que Brian dejó Columbus para empezar una nueva vida? Sin embargo, luego de una exhaustiva investigación, se concluyó que la nota fue escrita desde una computadora pública por un desocupado sin escrúpulos. Poco después de la muerte del padre de Brian, la policía especuló que quizá él estaba vivo. Cuando Florence, el amigo de Brian, se enteró de esta hipótesis, expresó que Brian debería presentarse y terminar con esto. La policía lo increpó. Querían saber cuál era la razón para él decir esto, a lo que Florence simplemente respondió que él no tenía nada que ocultar, simplemente había dicho todo desde el principio y no vio la necesidad de hacerlo de nuevo. A pesar de las afirmaciones de Florence, muchos de los amigos y familiares de Brian Schaefer lo han criticado por no ser lo suficientemente explícito en sus declaraciones. Derek Schaefer, el hermano menor de Brian, muy molesto expresó que tan pronto como el detective comenzó a involucrarse en el caso, prácticamente Florence decidió no tener contacto con nadie y añadió: siempre he pensado que Florence, su supuesto amigo, sabe algo, pero simplemente no lo dirá. ¿Qué ocultará Florence? ¿Por qué evade la investigación? Si en realidad no es culpable y Brian era su amigo,
¿Por qué no brinda más apoyo? Se cree que es posible que Brian esté vivo y que Florence sabe a dónde se fue. La investigación de una u otra forma sigue abierta. En 2014, la policía de Columbus dijo que aún recibía al mes al menos 2 pistas sobre el caso. Todo es un misterio. La policía dice que tiene 3 teorías, pero también se niega a discutirlas con el público. Así las cosas, están en la misma situación que Florence. ¿Por qué la policía no puede revelarlas? ¿Qué saben que no pueden compartir con el público? En marzo de 2021, la Oficina de Investigación Criminal de Ohio publicó una foto de cómo se vería Brian a sus 42 años, casi 15 años después de su desaparición. Después de década y media, no hay ninguna pista contundente que dé con una respuesta a lo que sucedió la trágica noche del viernes 31 de marzo de 2006. Tristemente, el padre de Brian falleció. No supo qué fue lo que pasó con su hijo, y la única persona que puede aclarar el hecho se niega a hacerlo. Hasta el día de hoy, su hermano, su novia y sus amigos no pierden la esperanza del reencuentro con Brian. Si ya no está en este plano terrenal y existe una vida después de esta, ¿será que se habrá encontrado con sus padres? ¿Qué piensan ustedes acerca de esta desaparición? De nuevo, soy David y muchas gracias por compartir este rato conmigo. Nos vemos la próxima para ver qué nos encontramos una vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.